El tráfico. La Dirección General de Tráfico, DGT, es la autoridad competente para asuntos relacionados, por ejemplo, con el carné por puntos o el estado de las carreteras. La circulación. Circular. Cada vez hay más personas que circulan en bicicleta por las grandes ciudades. El tránsito. El tránsito de Valencia ha mejorado con la autopista. El tránsito. La desviación. El atasco. Por las tardes, la circulación es casi imposible por causa de los atascos. El automovilista. La automovilista. El conductor suicida. La conductora suicida. Muchos accidentes mortales los causan conductores suicidas. El peatón. La peatona. En las carreteras españolas, una señal recuerda a los peatones que circulen por su izquierda. La bicicleta. Pablito ya sabe montar en bicicleta, aunque es muy pequeñito. La bici. Andar en bicicleta. El ciclista. La ciclista. El conductor. La conductora. Ramona es una conductora prudente. Todos los conductores tienen que respetar a los ciclistas. Conducir. A pesar de saber conducir muy bien, no pudo evitar el accidente. Manejar. La autoescuela. El carné de conducir. Si se conduce un coche, hay que llevar el carné de conducir. La moto. En los circuitos de Barcelona, Valencia y Jerez se organizan carreras de motos. La moto. La motocicleta. El casco. Siempre es más seguro llevar el casco en bicicletas. En cambio, en motocicletas y motos es obligatorio. Girar. Antes de girar, tienes que mirar si vienen peatones u otros vehículos. Derecho. Perdón, ¿el cine Savoy está cerca de aquí? Sí, muy cerca. Siga esta calle todo derecho, gire la primera a la derecha y luego la segunda a la izquierda. Recto. Seguir. Para ir a la playa siga todo recto por aquí. Torcer. Perdone, ¿para ir al Museo del Prado? Tuerza aquí a la derecha y continúe todo derecho hasta el final de la calle. Doblar. El coche. Después del accidente, llevé el coche al taller. El auto. El carro. La documentación del coche. La póliza del seguro.
¿Lleva usted la documentación del coche y la póliza del seguro? Usado, usada. ¿Has comprado un coche nuevo o usado? El automóvil. En Hispanoamérica se fabrican muchos automóviles para el mercado local y la exportación. El alquiler de automóviles. El camión. Los domingos hay muy pocos camiones en España por las carreteras. La matrícula. El coche tiene matrícula de Barcelona. La chapa. La placa. La placa de tu moto está sucia. La rueda. Me han pinchado las 4 ruedas. El motor. La avería. La Guardia Civil le ayudará gratis si tiene una avería. Estropeado, estropeada. Dañado, dañada. La gasolinera. La bomba. La gasolina. La gasolina sin plomo. En todas las gasolineras españolas hay ya gasolina sin plomo. El gasóleo. La gasolina es más cara que el gasóleo. El depósito. Por favor, lléneme el depósito y míreme el aceite. El bidón de gasolina. Arrancar. La bujía. Como arranca mal el coche, le cambiaré las bujías. Frenar. Atropellar. Tuvimos que frenar en seco para no atropellar al niño. El freno. Los frenos de tu moto funcionan muy mal. Adelantar. Ahora podemos adelantar a ese camión porque no hay tráfico de frente. Chocar. Delante del bar chocaron 2 coches pero no hubo heridos. El accidente. En la autopista se produjo un accidente muy grave por exceso de velocidad. El riesgo. El cinturón de seguridad. Es obligatorio llevar puesto el cinturón de seguridad. La marcha. El embrague. El embrague de mi coche está estropeado, por eso no le entran bien las marchas. El volante. No coja el volante si ha bebido. El reposacabezas. Acelerar. El claxon. La bocina. El faro. Cegar. De noche me ciegan los faros de los coches. Enceguecer. El maletero. El baúl. El compartimento del motor. Transportar. En mi coche puedo transportar la lavadora.
El neumático. Llevan los neumáticos muy gastados. Será mejor que los cambien antes del viaje. Comprobar. La grúa. Aparcar. La grúa se llevó mi coche porque estaba mal aparcado. Aquí no puede aparcar. Parquear. Estacionar. El aparcamiento. He estado buscando media hora aparcamiento y al final he aparcado mal. Estacionar. El estacionamiento. Estacionamiento prohibido. La playa. La zona azul. El automático. Cuando se aparca en la zona azul, hay que comprar un billete en un automático y dejarlo visible en el coche. La multa. A Isabel le pusieron una multa por exceso de velocidad. La calle. Cruzar. Vamos a cruzar la calle por el paso de peatones. La avenida. Atravesar. El cruce. El semáforo. Este cruce fue peligroso porque no había semáforo. Nunca atraviese la avenida cuando el semáforo esté en rojo. La zona peatonal. En mi barrio hay una zona peatonal con muchas tiendas. El disco. Alberto cruzó la calle a pesar de que el disco estaba en rojo. La acera. No aparques en la acera porque te pondrán una multa. La vereda. El paso de peatones. Casi me atropellan en el paso de peatones. La señal de tráfico. Hay que respetar las señales de tráfico. Señalizar. El desvío está señalizado. La carretera. En las carreteras españolas hay una limitación de velocidad 90 a 100 kilómetros por hora. La curva. Cuidado con esta curva, que es muy peligrosa. La autopista. En México hay que pagar peaje en las autopistas. La velocidad. La limitación de velocidad. El peaje. A veces no merece la pena utilizar la autopista porque el peaje es muy caro. La autovía. En las autovías no se paga peaje. La salida. Venimos tarde porque nos equivocamos en la salida de la autopista. La entrada. ¿Dónde está la entrada al garaje del hotel? Las obras. Cortar. La carretera está cortada por obras.
Han cortado la calle de Alcalá por una manifestación. El transporte público. La parada. Para ir al centro, ¿es esta la parada? Parar. ¿Para aquí el autobús para Gerona? El autobús. Para ir a las Ramblas, ¿puede tomar el autobús o ir en metro? El bus. El microbús. Pasar. ¿A qué hora pasa el próximo autobús para Guadalajara? El billete. El boleto. El bonobús. El bonobús es un billete de 10 viajes para el autobús que se vende en los estancos y kioscos. El taxi. El taxista. La taxista. El ferrocarril. La estación. ¿Dónde está la estación central? Al lado del ayuntamiento. El tren. El andén. ¿De qué andén sale el tren para Irún? La vía. El tren procedente de Málaga entra en la vía 4. El enlace. La combinación. La correspondencia. Este tren no tiene correspondencia con el AVE para Madrid. Procedente. El tren procedente de Bilbao llegará con 1 hora de retraso. El tren de cercanías. El tren de mercancías. El autotren. La Renfe, Red Nacional de Ferrocarriles Españoles. El suplemento. El Talgo, tren articulado ligero Goicoechea-Oriol. El AVE, alta velocidad española. La ventanilla. La boletería. La ida. La vuelta. Como a la vuelta Pedro me lleva en su coche, solo tengo que tomar el tren de ida. Deme un billete de ida y vuelta para Córdoba. Hacer transbordo. ¿Hay que hacer transbordo para ir de Segovia a Cáceres? El revisor. La revisora. El compartimento. El pasillo. El vagón. El coche restaurante. El vagón restaurante. El coche litera. El coche cama. El coche dormitorio. El horario. Hemos estado mirando el horario de trenes, pero no hemos entendido nada. La reserva. El asiento. Los billetes del Talgo y del AVE incluyen la reserva de asiento. El metro. Lo más rápido para ir al centro es el metro. El bonometro. El tranvía.
Desde hace pocos años hay otra vez tranvías en Valencia. El avión. En Hispanoamérica, el avión muchas veces es la única posibilidad de trasladarse. El aeropuerto. Aéreo, aérea. Algunas compañías aéreas son famosas por sus retrasos. Despegar. Antes de despegar, las azafatas explican las instrucciones de seguridad. El vuelo. El vuelo de Mallorca a Valencia es muy corto. Volar. Aterrizar. ¿Ya ha aterrizado el avión de Acapulco? La azafata. El auxiliar de vuelo. El comandante. A bordo. En nombre del comandante les damos la bienvenida a bordo. La aviación. La escala. Directo, directa. ¿Este vuelo a Buenos Aires es directo o hace escala en Asunción? El destino. Retrasarse. El vuelo con destino a Santa Cruz se retrasa media hora. Demorar, demorarse. El helicóptero. El barco. Un viaje en barco es muy agradable si no hay tempestad. El puerto. El transbordador. El transbordador de Ibiza acaba de llegar al puerto de Barcelona. De Melilla sale un transbordador para Málaga. El ferrybot. Desembarcar. Los pasajeros acaban de desembarcar en Palma. Marítimo. Marítima. Muchos transportes se realizan por vía marítima. La navegación. La navegación aérea ha aumentado en los últimos años. Para la navegación por alta mar se necesita una brújula. Navegar. El marinero. Los marineros están en todos los puertos en casa. Marino. Marina. Su abuelo siempre llevaba un uniforme de marino. Orientarse. La brújula. La barca. En el Retiro de Madrid hay barcas para pasear por el estanque. El yate. Este verano hemos pasado las vacaciones a bordo de un yate. La proa. La popa. Estribor. El estribor. Babor. El babor. La cubierta. Los polizones se escondieron bajo cubierta. El ancla. El nudo. Hazme un nudo marinero.
En la navegación se mide la velocidad en nudos. El pasajero, la pasajera. Pasajeros con destino a Cádiz, por favor, diríjanse a la puerta número 13. El pasaje. ¿Has sacado ya el pasaje? La tarjeta de embarque. Embarcar. Embarcarse. ¿A qué hora tenéis que embarcaros? El polizón. La polizón. La patera. El naufragio. El náufrago. La náufraga. Rescatar. Los náufragos fueron rescatados por la Marina de Guerra. El bote salvavidas. El salvavidas. A bordo siempre hay suficientes salvavidas para los pasajeros.